que no calzan bien porque la nariz es muy grande. Amén. ¿No? Entonces, el tema es el que lo vamos a continuar, la fuerza de la sabiduría, ¿no? La fuerza de la sabiduría. Entonces, mis amados hermanos, mis amados, los quiero mucho en Yahshua HaMashiach. Vamos a continuar. ¿En qué versículo los quedamos? David, creo que vamos al 8, ¿no? El 8 vamos. Entonces, 21, mi ley o los vamos a mi ley, o Proverbios 21, 8. Amén, ¿no? Y ahí vamos siguiendo y vamos viendo otro paso. Bueno, hablamos de la fuerza de la sabiduría, que nosotros tenemos que mezclar la fuerza espiritual con la sabiduría espiritual, ¿no? La fuerza espiritual con la sabiduría espiritual. ¿A qué lo lleva esto, mi amados hermanos, no? A entender la Torá, a dejar huellas diferentes. Usted y yo tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia, porque nosotros somos luz, ¿no? Si tenemos la fuerza espiritual y la sabiduría somos fuerza, entonces tenemos que dejar huellas diferentes, como dejó nuestro Yahshua HaMashiach, dejó su huella, y el que sigue su huella, pues tendrá salvación. Bendito es el abacados. Cuando nosotros hablamos de la sabiduría que nos da Yahshua, significa que estamos libres de toda maldición, mis amados hermanos. Entonces, primero, somos libres de toda maldición. O sea, al hablar de libertad de maldición, estamos dejando lo que es generacional, lo que dice, mi padre murió de infarto y yo también tengo que morir de infarto. Yahshua HaMashiach reprenda eso, y eso tenemos que cortar, ¿no? Porque nosotros no tenemos que heredar lo malo, no tenemos que heredar lo que Satán ha sembrado en nuestra familia. Al llegar a los pies de nuestro Yahshua HaMashiach, hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que somos limpios, somos limpiados con su sangre, ¿no? Entonces, dejamos toda enfermedad. Y al dejar esas maldiciones, lo estamos libertando del temor o del susto que nosotros hemos tenido llevando por nuestro familiar. O sea, ¿qué lo da a entender la sabiduría o la fuerza espiritual? Que Yahshua vino a eso, ¿no? A libertarnos. Y si usted y yo no lo dejamos libertar, entonces no vamos a tener salvación, no vamos a llegar a la salvación, ¿no? De balde, digamos, o inútil sería que digamos que fuimos comprados a precio de sangre, ¿no? Entonces, estamos haciendo inmunda la sangre de nuestro Yahshua. Pero cuando actuamos con sabiduría, mis amados hermanos, entonces somos libres de toda maldición. Segundo, ¿no? Nuestro corazón viene a ser limpio de toda maldad, de toda maldad. ¿Qué ha planificado usted con fuerza y sabiduría propia suya? Cada uno sabemos lo que ha maquinado, cuánta maldición ha tirado, lo que usted ha sembrado y estamos cosechando y no hemos podido limpiar eso. O sea, no ha podido limpiar el terreno. ¿Qué nos quiere decir aquí? ¿No? Que por primera vez vamos a arar. Muchos saben lo que es arar, preparar un terreno para sembrar. Entonces nosotros también tenemos que limpiar nuestro corazón, prepararlo para sembrar la Torá en nuestras vidas
para poderla compartir a los demás. Pero eso tenemos que hacerlo con la fuerza espiritual y la sabiduría de nuestro Yahshua HaMashiach que los dejó, ¿no? Muchas cosas los dejó. Una de las sabidurías tan grande que los dejó, que dijo, harán cosas más grandes que las mías, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a ser más santos que Él o más cados que Él, ¿no? Eso quiere decir que aquí en la tierra nosotros tenemos que hacer una batalla mucho mejor que la que hizo Él aquí en la tierra. Pero si no buscamos ser kadoshim o buscar la santidad, no vamos a hacer eso. No vamos a hacer, mis amados hermanos. Los vamos a quedar solo en la ilusión que hemos querido hacer y no hemos preparado el terreno de mi corazón para sembrar la Torá. O sea, no somos semilla, somos tierra estéril. Y cuando hay tierra estéril, pues no va a haber cosecha, que viene a ser nuestros pensamientos, mis amados hermanos, ¿no? O sea, ner, pensamiento en hebreo, ner, que significa lámpara, y de lámpara sale la menorá. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros vemos que la sabiduría espiritual, pues, tiene diferentes rangos, porque usted piensa de una manera, el otro ve de otra manera, usted ve lo espiritual de otro ángulo, el otro hermano lo ve de otro ángulo, y así se forma una controversia. Pero es una sola palabra, una sola Torá, ¿no? Sino que a veces la llevamos de diferentes ángulos. Entonces, por eso que a veces los confundimos, porque la fuerza espiritual la transformamos en fuerza carnal, como les he venido hablando el martes. Y al formar esa fuerza carnal, solo tratamos es de confundirlo, y la confusión los lleva a hacer daño, ¿no? Entonces, no hay otra cosa mejor. Entonces vamos a la Taná, al pasú, al verso 8, ¿no? En Proverbio. Si tiene su Taná, vaya a su Taná, lo espero un ratito. Proverbio 21 y el pasú 8 dice: la conducta de un criminal es torcida, mas el trabajo del puro es recto, ¿no? O sea, la conducta, aquí en la Taná Reina Valera tiene que tener de otra manera, pero es la K2, pues habla ya más correcto, más revisado, y aquí los dice, ¿no? Que la conducta de un criminal es torcida. O sea, no todo el que mata físicamente es un criminal. La Torá lo habla todo en lo espiritual, ¿no? Todo en lo espiritual. Cuando habla aquí la conducta de un criminal, ¿qué quiere decir? ¿No? Que el que usa la Torá mal, el que usa la Torá a su favor, lo está matando espiritualmente. O sea, no usa esa sabiduría que Yahshua lo dio para entender que no solo es matar físicamente, sino es la discriminación de lo espiritual. En este tema, amados hermanos, cuando se habla de criminal espiritual, es cuando usted o yo no queremos entender qué es la Torá. Le damos la espalda a la Torá, ¿no? O sea, lo carnal lo puede más. Lo carnal lo puede más. O sea, una carne contaminada contamina al corazón. Y si el corazón está contaminado, contamina el alma. Y si el alma está contaminada, sus pensamientos solo son negativos. ¿Por qué yo los digo negativos? Porque solo pensamos hacer la maldad. Aquí lo da a entender el proverbio que si no usamos la fuerza espiritual
y la sabiduría espiritual, no podemos salir de lo encierro que estamos. O sea, yo le llamaría no solo encierro, en una incubación. ¿Y qué estamos haciendo en una incubación? Incubando, o sea, reproduciendo cosas negativas. Y al reproducir esas cosas negativas, o sea, en otras palabras, estamos pariendo espíritus inmundos, ¿no? Porque cuando usted y yo incubamos la maldad, entonces reproducimos espíritu inmundo. ¿Y qué hacen los espíritus inmundos? Destruyen o quieren destruir al que verdaderamente vive una rectitud. ¿Y cuál es esa rectitud que vive? Cumple con los mivot de la Torá, cumple con Yahshua HaMashiach. O sea, en otras palabras, mis amados hermanos, no obstante, nosotros somos el testimonio. El testimonio quiere decir la rectitud de mi vida, o sea, mi vida está complementada en la palabra, en la Torá. Y si mi vida está complementada en la Torá, o sea, busco la santidad, ¿no? Muchos no buscan la santidad, mis amados hermanos. Dice, más el trabajo del puro es recto. O sea, pasamos de la maldad a la libertad. O sea, de la oscuridad a la luz. Pero para pasar de la oscuridad a la luz, necesitamos algo. Necesitamos la ayuda, ¿no? ¿Y cuál es ayuda, mis amados hermanos? La decisión que usted va a tomar para dejar la oscuridad a la libertad de la luz. Esa solo la puede tomar usted, nadie más, nadie más. Es como el drogadito, el que tiene vicio. Si él no toma la decisión de dejar el vicio, por lo mucho que usted le hable lindo, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Por eso tiene que tomar el que va a aconsejar la decisión de hablarle la verdad, ¿no? Con el amor de Yahshua, ¿no? Si él no toma la decisión, nunca va a dejar. Si nosotros no tomamos la decisión de la maldad, de matar a lo espiritual, porque no solo puede matar usted con lo negativo, lo espiritual de otro, dándole una noticia negativa, sino que se mata usted mismo lo poco que ha ganado en lo espiritual. Y si usted y yo no tenemos nada de lo espiritual, ahí los llamamos criminal, ¿no? ¿Qué hacemos? Nada, mis amados hermanos, nada. Queremos cambiar, queremos aconsejar a otro, pero si nosotros tenemos el veneno, ¿no? Tenemos el veneno, o sea, no podemos salir a una libertad que buscamos. Entonces este pasú lo de entender, mis amados hermanos, que si no buscamos la rectitud, no buscamos los caminos perfectos que los ha ofrecido Yahshua HaMashiach o lo dejó su huella, no vamos a llegar a ningún lado. Siempre seremos fracasados. Si no tomamos la decisión de volvernos a los brazos de Yahshua, no vamos, hermano, no vamos a cambiar, no vamos a ser un hombre de bien, ¿no? No vamos a ser, mis amados hermanos. Entonces, quiero ir al Salmo 101:10. 101:10, Salmo o Tilín, los Tilín, 110. 111:10. 111:10. Bendito sea el abacador. Palabra del Eterno, de nuestro Yahweh Sebaot. David, amén. 110:11. Bendito sea su nombre. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, ¿no? A ver,
Yo les hago una pregunta. ¿Usted le tiene temor a Yahweh, a nuestro Elohim? Todos vamos a decir sí, sí le tengo temor. Pero ¿sabe cuándo tenemos ese temor? Cuando nos pasa algo. Porque mientras tengamos todo en la tierra, no le tememos a Yahweh. Porque vivimos ilusionados de lo terrenal, ¿no? Y hacemos altares en nuestras vidas a dioses ajenos. Entonces, el temor a Yahweh es cuando Yahweh los toca. Yahweh manda a tocarnos y los pone algo. Entonces, al explicarle mejor para que usted lo entienda, así, va un médico, le hace un examen y le dice, tiene tal enfermedad, Yahshua HaMashiach la reprenda, ¿no? Lo primero que siente, mis amados hermanos, es un temor, un susto, ¿no? Un susto ¿por qué ese susto? Porque va a morir la carne físicamente. Entonces, ahí recién se preocupa de buscar al Elohim vivo, al Dios vivo, a ese Dios de milagro y de prodigio. Mientras no, mis amados hermanos, ¿no? Mientras no. Entonces, el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. ¿Qué quiere decir? Que mi fuerza espiritual, ¿cuál es mi fuerza espiritual? No es la fuerza bruta, mis amados hermanos. La fuerza espiritual, ¿qué quiere decir? Que he amanecido con un ánimo y con una extensión de hacer todo bien. He amanecido bien, con mi autoestima muy bien. Entonces, esa fuerza espiritual se combina con la sabiduría y se transforma en un temor a servirle a nuestro Yahweh Sebaos, ¿no? El temor a Yahweh es la ciencia de la enseñanza de vivir en un camino en plenitud, ¿no? Y cuando hablamos del temor de Yahweh, quiere decir que yo sí siento que soy hijo y le sirvo a Él. Amén. Pero cuando nosotros negamos el temor a Yahweh, quiere decir que hay otra corriente de sabiduría que no depende de nuestro Elohim, sino que depende de dioses ajenos a donde usted le está sirviendo. Entonces usted sigue incubando espíritu inmundo, sigue incubando espíritu inmundo. Usted y yo podemos ser creadores de espíritu inmundo. Yahshua HaMashiach los reprenda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despertemos y palpemos lo que tenemos, o sea, cuidar lo que tenemos. ¿Qué tenemos? La sabiduría del temor a Yahweh Sebaot. Y sigue el pasú. Y dice, todos los que viven por él adquieren, todos los que viven por él adquieren buen sentido común. O sea, cuando vivimos nosotros conectados a nuestro Elohim, vivimos con un sentido común. ¿Qué quiere decir? Que hacemos las cosas bien, que le servimos bien a nuestro Yahshua, le servimos bien, con amor, así como usted le sirve a su esposo, a su esposa, muy bien. Entonces, así nosotros le servimos a nuestro Yahshua porque tenemos la recompensa de Él. Tenemos la recompensa de Él, ¿no? ¿Cuál es esa recompensa que todos anhelamos? Vivir en plenitud, vivir en santidad y vivir para una salvación, para esa salvación que todos esperamos, mis amados hermanos. Todos esperamos. Todos vamos a envejecer y todos vamos a morir. Entonces, nosotros los preparamos para eso, mis amados hermanos, para el fin terrenal y poder nosotros también ir a un milenio, mis amados hermanos. Entonces,
Todo eso tenemos que entender que es la fuerza de la sabiduría y eso solo lo da Yahshua HaMashiach. Entonces el sentido común, hacer las cosas bien, y dice, y su alabanza permanece para siempre. O sea, cuando la jalel, lo correcto es jalel. Entonces, cuando dice su jalel o su alabanza, permanece siempre. O sea, el canto de su boca cobija su ser. El canto de su boca cobija su ser, alienta su corazón y de su boca sale palabra como una jalel, como una alabanza en tefiló o en una oración para los cielos. Y a eso le llamamos un incienso puro, santificado para nuestro Yahshua HaMashiach. O sea, su oración es un incienso, ¿no? Bendito sea el abacadón. Qué hermoso, ¿no? Que permanece, dice su alabanza, su oración, mi amados hermanos, ¿no? Esa jalel, lo que usted cuando se levante y le dice, abacadó, gracias porque te veo, ¿no? Gracias porque te veo, ¿no? ¿Cómo lo ve? En su corazón, lo siente, ¿no? Y lo ve en su imaginación, que ese es mi papá, nuestro abacadó, ¿no? Y siempre estaremos conectados con él. Bendito sea el abacador. Entonces, vamos a Proverbio, al 9, Proverbio 21, volvemos, lo espero un ratito. 21:9, entonces los dice, es mejor vivir en la esquina de la azotea que compartir la casa con una esposa contenciosa. Este pasú, mis amados hermanos, lo han usado muchísima gente, ¿no? Y ataca a la mujer, que la mujer es contenciosa, que mejor vivir no vale vivir en una casa grande que con mujer rencillosa, dicen ciertas versiones. Pero eso no es que quiere decir eso, mis amados hermanos, ¿no? O sea, ¿qué dice? Es mejor vivir en la esquina de una azotea. O sea, esto lo estás hablando en la cultura de nuestro antepasado, que se vivía al ambiente, formaban una tienda y se vivía en cualquier parte de un terrado, en la esquina a donde usted se quería ubicar. ¿Y, y qué dice de la mujer contenciosa? O sea, la mujer es la que tiene que estar avivada para la tefiló, avivada para el chabá, ese reposo, o sea, contenciosa quiere decir en lo espiritual, la que está lista para bendecir su hogar, la que está lista para recibir a su esposo, a sus hijos. O sea, llevarlo en la rectitud, ¿no? Es la que prepara a sus hijos para la rectitud. Pues, en otra palabra, los prepara en la Torá, mi amados hermanos, ¿no? En el terrado quiere decir, usted tiene una azotea ahora, le hace algo a un hijo, un cuarto, una suite y vive, pero antes no era así, ¿no? Antes se formaba una tienda y se vivía al aire libre. Por eso muchos pueblos no existen porque eran de tiendas, amados hermanos. Entonces, entendamos bien lo que quiere decir la mujer rencillosa, pero muchos lo toman como una mujer peleona, una mujer que ataca, una mujer, en otra palabra, hay veces lo dan a entender que la mujer no tiene la sabiduría para manejar un hogar o para manejar un lugar cadó. No, mi amados hermanos, eso no lo da a entender, eso es falso, malas traducciones y contenciosa lo da a entender una mujer llena de sabiduría, ¿no? O sea, está pendiente hablando con nuestro abacadó. Eso era antes, en nuestros antepasados. Pero
ahora los tiempos han cambiado y se ve mucha diferencia. Y a eso es lo que lo da a entender, que tenemos que llegar a la fuerza con la sabiduría. Entender que las cosas del pasado pertenecieron a ciertas culturas y que hoy esa cultura, tenemos que guiarnos también a esa cultura, pero entendiendo la Torá, lo que los quiere enseñar, lo que los está instruyendo, la verdad, mis amados hermanos, ¿no? Y este pasú yo lo he escuchado muchos predicadores que como contienden, pero bendito sea el abacador, Yahweh Sebaot le dé entendimiento para que lleguen a la Torá. No es que somos sabios, no es que somos los mejores. Vamos aprendiendo, mis amados hermanos, conforme el Ruach los va dando a entender la Torá. Bendito sea el abacador. Entonces dice el 10, mis amados hermanos, dice el pasú 10, el alma del perverso no será compadecida por ningún hombre. El alma del perverso, o sea, aquí lo da a entender que el alma del perverso siempre vive en guerra, siempre vive ligada a la maldad, siempre está planificando cómo hacerle mal al que se ve una persona limpia, honesta, en santidad y sirviendo al pueblo de nuestro eterno Yahshua HaMashiach, ¿no? El alma del perverso siempre va a estar concojada, siempre va a estar enferma, mi amado, ¿no? Una enfermedad, una enfermedad espiritual mata al alma, ¿no? Y concoja el corazón, o sea, como siempre he dicho, el corazón siempre va a estar sangrando y no hay libertad, no hay libertad, mi amados hermanos. Siempre tenemos que buscar esa libertad, ¿no? Yo lo hablo así de libertad para entender mejor o hacerte chubá, un arrepentimiento. Y una alma contaminada, pues jamás va a poder hacer un arrepentimiento hasta que no limpie su corazón, ¿no? Y siempre estará enfermo. Bendito sea el abacador. Este pasú lo da a entender, mis amados hermanos, muchas cosas, ¿no? Tal vez le hará recordar su pasado, pero si recuerda su pasado, sea para fortalecerse más. Y eso es importante en nuestra vida, ¿no? El alma del perverso no será compadecida por ningún hombre. O sea, a un perverso jamás lo van a ver como un hermano evangélico, pongámosle, como un hermano mesiánico. ¿Por qué? Porque no ha cambiado, no se le ve un cambio. Siempre se va a ver lo mismo, chimoso, inquietador, enamorador, etcétera, etcétera. Entonces, no, nadie lo va a ver bien, siempre lo van a ver mal. Y esos son los estorbos de la iglesia que van a decir, todo el mundo me mira mal, ¿no? Nadie me da un abrazo, nadie comparte conmigo, porque los kadoshim, los que buscan la santidad, no comparten con los hijos de Satanás, no comparten con los hijos de Satanás. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, este pasú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando vemos una persona así? Orar, invitarlo a orar y hacerle una liberación, ¿no? Pero lo primero que decimos, el hermano está endemoniado, ¿no? Entonces hacerle una liberación para que sus maldiciones salgan de él y pueda compartir y entender qué cosa es la Torá, qué cosa es la Biblia. Y a futuro él también va a dar a entender esta palabra porque la va a entender, ya la ha entendido. Bendito es el abacador. Es muy importante eso, ¿no? Entonces seguimos con el 11, ¿no? Y dice el 11, cuando un encarnecedor es castigado,
Los simples se hacen más sabios y cuando el sabio es instruido, él toma posesión del conocimiento. Bendito sea el abacador. Cuando un encarnizador es castigado, aquí un ejemplo sencillo que se lo voy a poner, que todo mundo lo sabe, ¿no? Un encarnizador para mí siempre fue Judas Iscariote, ¿no? Con mucho amor y con un beso fue y le dio al maestro, a Yahshua. Por eso Yahshua le dijo, y con un beso me vende, con un beso me entrega, ¿no? Entonces, encarneció el espíritu de nuestro Yahshua, ¿no? Y palabras mías, tal vez Yahshua en ese momento sintió ira, que uno de los de él lo traicionara. Entonces encarneció tanto a él como a los seguidores de Yahshua. Por eso Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al romano, a Marco, ¿no? Así se llamaba el soldado romano. Y, y lo da a entender que cuando encarneció al espíritu de los que lo seguían a Yahshua, pues todo mundo quedó confundido y el que encarnece a otro lo deja confundido. Yahshua no se confundió porque él era Elohim y él sabía lo que estaba pasando, pero los que lo rodeaban como sus discípulos, su talmadín, ellos sí se confundieron y se llenaron a ira. Por eso cuando hay alguien que le contiende que la Torah no es así, significa que la Torah no es para esa persona, ¿no? Que la Torah no la va a entender. Lo que lo quiere es contradecirle, mi amados hermanos, ¿no? Y ahí entra la palabra, ¿no? No tiro perla para los cerdos. Y eso es muy importante, mi amados hermanos. Entonces dicen, y es castigado, los simples se hacen más sabios. O sea, ¿cuáles son los simples? Los que están alrededor y entendieron. ¿Qué entendió Pedro cuando le sanó la oreja al romano? ¿Qué entendió ese soldado romano? ¿No? Que el que le estaba poniendo la mano era alguien especial y que lo proclamaban era verdad. Ahí entendieron los demás, mis amados hermanos. Y eso es lo que nosotros no podemos entender y lo llenamos a ira. Cuando nosotros hablamos de Torah y la gente no entiende y siguen con los dioses paganos. Entonces usted entra a ira y dice, ya no voy más para allá. Pero esos tiempos pasaron, mis amados hermanos. Esos tiempos, tal vez usted me dirá, se está contradiciendo que no le eche perla a los cerdos, pero esos tiempos fueron el pasado y ese fue un ejemplo para nosotros, que aunque recibamos mal, nosotros demos el bien en la Torah, ¿no? Porque es la Torah la única forma de darle palabra a estas personas para que entiendan y también sean salvos y también un día sean como nosotros. Amén. Y es muy importante que aquí dice también que cuando el sabio es instruido, a ver, cuando el sabio es instruido, él toma posesión del conocimiento. ¿De qué lo habla aquí este pasú? ¿De qué sabio? ¿No? Del sabio. Le pongo un ejemplo. Usted vino de la iglesia católica o vino de la iglesia cristiana y viene con otra enseñanza. Y usted viene sabio, como le hablaba el martes, viene con una sabiduría tremenda, o sea, viene con una sabiduría de hombre, con una teología de hombre. Y usted muy sabio, ¿no? Y más bien los quiere corregir. Pero cuando usted entra a un conocimiento plenamente de la Torá, o sea, usted da vuelta a la página y vuelve a escribir, y vuelve a escribir en las páginas de su corazón, ¿no? La verdad, o sea, sana la herida
y vuelve a escribir. ¿Qué vuelve a escribir? Un razonamiento sanado dentro de su vida y va a entender verdaderamente, primero, cuáles son los nombres Kadosh, Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach, y el Ruach Kadosh. Usted lo conoció como Espíritu Santo, pero es el Ruach Kodesh. Bendito es el Abacadosh. Entonces, ¿qué queremos entender, mis amados hermanos? ¿No? Que el conocimiento del hombre no sirve si no tiene la sabiduría de nuestro Yahshua HaMashiach, o sea, el Ruach Kadosh. Cuando tenemos el Ruach Kadosh, tenemos la fuerza y la sabiduría. O sea, usted ora y los enfermos se van a sanar, ¿no? No como Pedro, pero a eso vamos, ¿no? Usted ora y los enfermos se van a sanar. Usted unge con aceite y las personas se van a libertar. Entonces, vamos a ver un resultado diferente a lo que pensábamos, ¿no? Diferente a lo que pensábamos. Bendito es el Abacadosh. Entonces, ahí está el resultado de la fuerza y de la sabiduría espiritual. Ese es el resultado, mis amados hermanos. Entonces, avancemos y vamos a Eclesiastés 2:13. Eclesiastés 2:13. Eclesiastés 2:13. Hermano, bendito sea el Abacadosh. Entonces tenemos que entender, mis amados, cuánta sabiduría hemos perdido, ¿no? Y para volverla a reencontrarla, pues cuesta. Kadosh el que vive. Amén. Eclesiastés 2:13. Amén. Bendito sea el Abacadosh. Yo vi que la sabiduría excede a la necedad, y así como la luz excede a la oscuridad, ¿no? Yo vi que la sabiduría excede a la necedad, la sabiduría, o sea, mi amados hermanos, ¿no? Aquí vemos que hay veces la sabiduría, la voy a hablar así para que la entienda mejor. Hay veces tenemos poder, unción y sabiduría que lo da nuestro Yahshua. O sea, ya nosotros los vemos en un estado muy alto, lo vemos en un estado que, que sabemos mucho para que lo entienda mejor, en un estado de que a usted ya nadie lo engaña, que ya usted está firme y que esa sabiduría que tiene, usted la descifra sin leer la Torah, ¿no? Ahí los equivocamos, mis amados hermanos, ¿no? Ahí los equivocamos, porque dice que se excede. ¿Qué le pasó a Sansón, mis amados hermanos? Tuvo poder, unción y mucha sabiduría, pero se excedió, ¿no? ¿En qué? Podía tener todo lo que Yahweh le había dado, pero a base de su fuerza, que él confiaba de la fuerza que tenía, entró a una oscuridad y buscó lugares a donde él no debía de entrar. Miró lugares a donde él no tenía que mirar. Y así es el hombre que se cree muy sabio. Así es el hombre que cree que todo lo sabe. Así es el hombre que puede crear todo. Entra a una desesperación. Entonces excede a la necedad. ¿Cuál es lo necio? Que no escucha consejo, mi amados hermanos. No escucha consejo. Por lo mucho que tú quieras aconsejar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, pero no escucha. O sea, yo estoy en un rango mejor que ti, yo gano más dinero que ti, mi profesión es mejor que ti. No, o sea, se cedió a la sabiduría propia
de la carne, pero cuando caemos de ahí, entonces lo damos cuenta que tuvimos errado, que el que lo quería dar el consejo estaba en la verdad, y eso lo cuesta reconocer. Y para reconocer se lleva mucho tiempo y hay veces se pierde y cuando ya quieres reconocer es muy tarde. Ya la persona a lo mejor ya no está a tu lado y ya no tiene cómo decirle, discúlpame, perdóname, porque ya no está, mi amados hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso y llevemos una comunión con nuestro Yahshua y una comunión dentro de nosotros mismos para poder tener esa conversación plenamente entre esposo, esposa, entre hijos, amigos y quien los puede tener alrededor. Si no entendemos eso, no vamos a ser felices. El lema de nosotros es naciste para ser feliz y si no, no va a poder ser feliz, mi amados hermanos. Entonces dice, y así como la luz excede a la oscuridad, o sea, la luz dispersa a la oscuridad. La luz, la luz penetra en la oscuridad y le da libertad, ¿no? Así deja que penetre, mi amados hermanos, ese Ruacadó en ti, en ese corazón necio, en ese corazón cerrado, en ese corazón que no quiere entender, en ese corazón herido, ¿no? En ese corazón herido. ¿Por qué utilicé la palabra necio? Porque es un corazón que no quiere entender y vive atado o ligado a maldiciones, mis amados hermanos, ¿no? Entonces no quiere entender. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, mis amados hermanos, ¿no? Salir de la oscuridad, salir de ese pozo cenagoso. ¿A dónde te encuentras? ¿No? Cada uno sabemos el problema que tenemos y cada uno sabemos cómo podemos ponerlo delante de Yahshua, pero no queremos. Nosotros huimos de eso, porque no queremos dejar el pecado. El pecado es como un triunfo de nosotros. El pecado es como una medalla y no lo queremos dejar. Porque los creemos sabios. El pecado los quiere hacer sabios en el dolor de la carne. Eso es lo que los pasa, mis amados hermanos. Y no queremos entender, ¿no? No quieres salir de la oscuridad. Yo te aconsejo, como líder, como misionero, que razone y piense en qué lado está, mis amados hermanos. Mira en qué lado está. Si aún está ligado, pues entra en oración, en ayuno y libértate, mis amados hermanos. Bendito sea el abacador. Entonces vamos nuevamente a Mirley, o Proverbio 21, al Pasú 12. Amén. Bendito sea el abacador. Entonces vemos aquí en el 12, mi amado hermano, que dice, el hombre justo entiende el corazón del impío y aborrece al impío por su perversidad. El hombre justo, o sea, un sadí, un justo, alguien que ya pasó la tormenta de su vida, alguien que ya se canalizó y su fuerza la está usando en lo espiritual y la sabiduría la está combinando con esa fuerza espiritual que Yahshua lo ha dado para entender el fracaso del impío, ¿no? ¿Cuál es el fracaso del impío? Su incredulidad, ¿no? Su idolatría, el no conocimiento que es la palabra del Eterno, la rechaza. Entonces dice, el hombre justo lo entiende, el corazón del impío. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa persona ya fue sana, ya se perdonó y aprendió a perdonar. Entonces entiende a esa persona que no entiende lo que quiere decirle o lo que quiere explicarle bajo la Torá. Entonces,
¿Qué vemos aquí, mis amados hermanos? ¿No? Que la persona está ciega. Y por eso dice, y aborrece al impío por su perversidad. O sea, usted es un justo, usted entiende, usted es prosperado en todas las áreas. O sea, usted tiene un cambio diferente. Usted es una persona que su vida la ha transformado a una vida plena. O sea, su vida carnal ya no vive en usted, más vive la vida espiritual. O sea, se apartó del mal y se ve un hombre bendecido, un hombre que ha alcanzado el favor de nuestro Yahshua Hamashia. Entonces, por eso entiende al impío, pero usted aborrece al impío por su perversidad. O sea, usted aborrece ese impío porque no quiere cambiar. Usted aborrece ese impío y reniega a sí mismo porque ese impío le ha hecho perder el tiempo y no quiere entender. Pero déjame decirte, mi amado Ajín, que ese perverso que los hace levantar la carne, que los molestamos, un día va a llegar a ti, un día te va a decir, llámeme, llámeme a tal persona, tal loco que me venga a orar antes de morir, ¿no? O sea, va a sentir la necesidad de escuchar lo que usted le ha sembrado, ¿no? ¿Qué le sembró? La semilla. ¿Cuál es esa semilla? La Torá, la palabra de nuestro Yahshua HaMashiach. Entonces lo va a llamar, ¿para qué? Para que le riegue esa agua de la libertad, para que le riegue esa agua de luz. Entonces el Maín Jaín, ¿no? Río de aguas vivas, entonces lo va a avivar y esa es la oportunidad para que el corazón del impío entienda que solo hay un camino y ese camino se llama Yahshua HaMashiach, no hay otro, bendito sea el abacador. Entonces, mis amados hermanos, todo esto pasó tan importante, hermoso, mi amado, ¿no? Si lo leemos con rectitud y bien despacio, lo vamos a entender mucho. Bendito es el abacador. Amén. Entonces, entonces veamos el proverbio 14, está abajo, ¿no? Aquí estoy confundido, David. Hay el proverbio 21, 11 y 12. Y está el Eclesiastés 13. El 13 está acá abajo, ¿ya? Dígame, Rabino, Amén. el 13 y el 14 es Proverbio 21, 13 y 14, los de acá. Lo que pasa es que Ya. como está un poco lenta la computadora, por eso ya se las pongo ahí. Amén. Entonces dice el 13 que dice, cualquiera que cierre su oído al clamor del pobre, el mismo clamará, pero no será respondido. Aquí entendamos, mi amados hermanos, con tanto amor, yo se lo explico con el amor que Yahshua me ha dado para que guíe a su pueblo, ¿no? Cualquiera que cierre su oído al clamor del pobre, o sea, ¿cuál es el pobre? No es el pobre económicamente, no, ese no, mi amados hermanos. Es usted cuando hay veces los crecemos mucho y le dicen, hermano, ore por mí, y usted hasta se olvida, usted cerró el oído, porque ese momento, ese hermano, ese ajín, ese ajo, está pasando por un momento terrible y le está pidiendo una tefiló, porque tal vez, lo digo así, tal vez cree esa persona que usted está más cerca de nuestro Elohim. Entonces, ¿qué es lo que hace? Confiar en usted como líder. Pero usted cerró sus oídos y se olvidó de orar por la persona. Se oró, comenzó a orar por otras cosas, pero no por esa persona. Entonces, ahí es cuando usted cierra el oído del clamor de ese pobre espiritual, porque en ese momento la persona está pobre en lo espiritual, está confundida, mi amados hermanos, por lo que está pasando, ¿no? Y lo primero que dice, pero yo hago las cosas bien para Yahshua. ¿Por qué me está pasando esto?
Entonces, ahí cuando usted tiene que intervenir en ese pobre espiritual, dale a entender que si usted es un hijo y un servidor y es fiel a Yahshua, tiene que pasar un desierto. También le toca también pasar un desierto, pero ese desierto lo va a pasar con agua y pan y verá la bendición. O sea, para recibir la bendición. Pero cuando usted se hace sordo, ¿qué hace aquí, mi hermano? Usted va a pagar el precio, ¿no? Porque para eso ha sido llamado y escogido, para escuchar a los pobres de espíritu. Y dice, y él mismo clamará, pero no será respondido. Cuando usted se acuerda, hermano, o alguien le hizo acuerdo, y usted comienza a clamar por esa persona, ya no lo va a escuchar Yahshua HaMashiach. Ya es por gusto que usted va a clamar. Ya no sirve, mi amados hermanos, ¿no? O sea, la ración que tenía Yahshua HaMashiach para esa persona, nosotros somos los culpables de que no la haya recibido. Pero como nuestro Abba es tan bueno, ¿no? La persona se clava y hacer reverencia a nuestro Yahshua HaMashiach con su propio clamor, él va a entender que su corazón está siendo sanado y que está entendiendo por qué está pasando esta tempestad, que por qué está caminando en este desierto, y va a entender y a lo mejor haga un arrepentimiento y diga, sí, perdóname, ¿no? Estaba confundida y sigue y va a recibir la bendición, ¿no? Por eso yo le digo, mi amados hermanos, nosotros somos los responsables. Usted que conoce la Torá, usted es la que tiene que doblar rodillas y clamarle a nuestro Padre, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Y por qué estoy pasando esto? ¿No? Es muy diferente a eso, mi amados hermanos. Y tenemos que entender esto, ¿no? Que hay veces somos mendigos de la tefiló, mendigos de la oración. Y cuando los hacemos mendigos de la oración, crecemos al que se cree que está bien. Crecemos al que cree que todo lo sabe. Entonces, no te hagas mendigo de la oración o de la tefiló. No te hagas mendigo, porque tú eres hijo de Yahshua. Y el hijo le clama al padre y el padre le responderá. Amén. Entonces eso es muy importante, mi amados hermanos, ¿no? Y él te responderá. Bendito sea el abacador. Y dice el 13, dice el 14, un regalo en secreto calma la ira y el que se abstiene de dar agita la ira más fuerte. Un regalo en secreto, o sea, la tefiló en secreto. Cuando tú comienzas a pedir en lo secreto, cuando tú reconoces, mi amados hermanos, y esto quiero que pongan mucha atención, cuando tú reconoces que si saliste del lugar que estaba, es porque va a haber un cambio en tu vida. Si desechaste el lugar que estaba, es porque quiere hacer una conversión diferente. ¿Y cuál es esa conversión diferente? Que tú le vas a ser fiel a Yahshua, que tú vayas a pronunciar los nombres Kadó, mi amados hermanos. Eso es importante, ¿no? O sea, cuando tú desechas todo ese pasado, quiere decir que está saliendo de un arrepentimiento genuino para comenzar una vida diferente y recibir ese regalo que Yahshua tiene, ese favor que lo quiere regalar. Entonces, cuando recibimos ese regalo en lo secreto y calma la ira, quiere decir que ya entendiste, mi hermano, que el favor de Yahshua, su amor y su pasión y su misericordia ya está sobre mí y recién estoy entendiendo qué cosa es el mesianismo. Recién estoy entendiendo qué cosa es Yahshua HaMashiach, ¿no? Ahí está la respuesta, mi amados hermanos. Y calma tu ira.
y tu corazón comienza a trabajar diferente. Ese corazón comienza a hacerse dadivoso, ¿no? Porque comienzas a compartir lo que en ese regalo tú has recibido. ¿Y qué has recibido? El Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh comienza a trabajar y te va dando a entender lo que tú necesitas. Entonces, lo primero es un arrepentimiento. Bendito es el abacados. Y dice, y obtiene de dar agita la ira más fuerte. O sea, cambia, mi amados hermanos. En los hogares, ¿no? Todos los días, las mujeres, el hombre, los hijos, están llenos de ira por, por alguna cosa, o no sé yo, solo usted lo sabe, ¿no? Y lo primero que pensamos que lo han engañado, que lo han traicionado. Entonces, la ira se hace más fuerte, se agita, ¿no? Y al agitarse la ira, pues usted está dando ha retrocedido. Lo que ganó del regalo secreto, lo ha transformado, porque salió del lugar Cadó y entró nuevamente a su carne y agitó la ira más fuerte. Entonces, no, eso no se llama arrepentimiento, eso se llama emoción. Y entró en la emoción, ¿no? O sea, fue un recuerdo, fue una visión y pasó. Y ahí se perdió nuevamente la bendición, mi amados hermanos. Bendito es el abacado. Eso es muy importante y hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Entonces seguimos al 15. El 15 de Proverbio. Bendito es el abacados. Santísimo. Amén. Y dice, actuar justamente es alegría del justo, pero aterroriza a los obreros de la maldad. Lo vuelvo a leer. Actuar justamente es alegría del justo. O sea, mi amados hermanos, a tú te gusta servir y eso es muy bueno, ¿no? Tú actúas con mucha alegría. O sea, aquí que vemos, hermano, lo que es llamado el primer amor. Ustedes en la iglesia cristiana le llaman el primer amor. Entonces vivimos una vida diferente, pero esa vida diferente se transformó en una emoción y en poco día volvió a la calle del mundo pecaminoso, ¿no? Entonces, actuar justamente con alegría. Entonces, si usted ve que, perdón, que alguien vino y actuó con mucha alegría, sirve al Eterno, llora, salta, brinca, y lo primero que usted dice, ves, hermano, qué hermoso, cómo se entrega, pero eso es una emoción, espere los resultados, ¿no? Porque hay una pelea diferente entre la carne y lo espiritual. Y si el hombre no es bien instruido, la mujer no es bien instruida en la Torá, ese hombre va a volver atrás y no va a entender. Entonces lo va a avergonzar. Y ese es el que va a decir, ¿y él no era el que estaba en tal iglesia? ¿Él no era el que estaba en tal Keiló? Entonces lo va a avergonzar. ¿Y qué le llama el hombre? El primer amor, ¿no? El primer amor siempre tiene que existir. Mi primer amor, desde que comencé hasta el final, ¿no? Tiene que existir en mí para nuestro Yahshua HaMashiach. Si no, no, mi amado. Vivimos confundidos y esa alegría se pierde del justo. Porque usted al ver fracasar a un hermano que lo vio con tanta alegría, usted también se va a sentir mal. Entonces por eso dice, y atemoriza a los obreros de la maldad. Entonces hay un cambio diferente. ¿Obró Yahshua ahí? No, porque no hubo un corazón limpio, no hubo un corazón regocijado.
Lo que hubo en su corazón, siempre la maldad. O sea, no hay un cambio, mis amados hermanos. Y esto es la falla más grande de las iglesias, ¿no? Que hay un hermano nuevo y se lo quieren llevar hasta la casa. Hay un hermano nuevo y se quiere sacar a usted hasta los zapatos y ponérselo al hermano. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo maldad, ¿no? Porque no lo estamos corrigiendo y no le estamos dando la palabra correcta. Y todo mundo lo quiere abrazar, ¿no? Eso se llama contaminación espiritual, mis amados hermanos. ¿No? Y cuando ya se va, ¿qué pasó con esa alegría, con ese abrazo? ¿No? ¿Se le acabó? Entonces, actuemos bien, mi amado hermano, y entendamos qué cosa es verdaderamente la palabra. Y entendamos que cuando entra un nuevo a la Keila, tenemos que saber actuar, ¿no? Para no tener este problema, que se hagan obreros de maldad, ¿no? Es muy importante, mi amados hermanos. Bendito sea el abacador. Entonces quiero ir a Daniel 2:21. Daniel 2:21. Daniel 2:21. Bendito sea el abacador. Estos pasú tenemos que irlo leyendo, estudiando despacio ahí en su casa. Ustedes lo pueden ir estudiando tranquilo. Daniel 2:21. Amén. Y dice, y trae los cambios de las estaciones y los tiempos, trae los cambios de las estaciones y los tiempos, instala y dispone leyes, él da sabiduría al sabio y prudencia a aquellos que con él, que con entendimiento, perdón. Él trae los cambios de las estaciones y los tiempos. O sea, ¿qué lo da a entender aquí Daniel, mi amados hermanos? Ya solo da los cambios, ¿no? Y el tiempo necesario para nosotros poder entender y dar el cambio necesario que necesitamos en nuestra vida. Si Yahshua no lo da el cambio, no lo trae el cambio a nosotros y nosotros no disponemos de ese cambio, ¿no? Entonces, las estaciones y los tiempos jamás van a ser para nosotros, mis amados hermanos. Esas estaciones y los tiempos jamás, o sea, no vamos a cosechar bendición, no vamos a ver ese cambio en mi vida, no voy a ver el cambio en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, no lo voy a ver, mis amados hermanos, porque ese cambio depende de nosotros. Y al hablar de estaciones y tiempo, quiere decir, no voy a cosechar, ¿no? Ahí es cuando yo le llamo estorbo para la Keila o para la iglesia, para que lo entiendan mejor. Y instala y dispone reyes. ¿Cuáles son esos reyes, hermano? Instalan y disponen reyes, lo que quieren dar orden, lo que quieren ponerles carga, que ni ellos mismos las pueden cargar, dice en las Besorá. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros no hacemos esos cambios y no vemos la cosecha de las estaciones y el tiempo que Yahshua los da, entonces los instala y dispone reyes. ¿Para qué? Para que los ponga carga. Y con esa carga nosotros vamos a menguar. Ese es el problema, que hay veces muchos usan esto que dicen, voy a menguar para que crezca otro. No, mi hermano, usted no tiene que menguar para que crezca otro. Usted tiene que crecer para que crezca otro. Usted tiene que llenarse de sabiduría para que crezca otro, ¿no? Usted no va a dejar de estudiar la Torá para que crezca otro. Usted le va a dar su Torá para que estudie otro. No, usted tiene que instruirlo con la Torá e invitarlo a estudiar juntos. Entonces, aquí es el problema, que pones reyes
para que le pongas carga, porque el rey es el que ordena, el que manda, y es el que tiene la última palabra, el rey terrenal. Pero el rey espiritual, ese es el que lo saca la carga. El rey espiritual, Yahshua HaMashiach, es el que los liberta, el que los saca de toda maldición. Entonces dice, él da sabiduría al sabio y prudencia a aquello que con entendimiento, o sea, el que entiende, mi amados hermanos. Si ya no entendemos aquí con entendimiento, pues estamos perdidos. Los perdemos del hilo, los perdemos de esa vía, los perdemos de ese camino. O sea, no podemos pasar el río. Aunque haya puente, no va a poder cruzar porque usted tiene miedo, porque no ha entendido qué cosa es el tiempo que Yahshua le está dando para que usted se levante. Pero no lo ha entendido, porque en esa estación sembró y no cosechó, mi amados hermanos. Eso entienda. ¿Qué es lo que está haciendo usted en su casa? Está invitando, se junta con su esposa, su esposo, sus hijos a orar, a darle la gracia a nuestro Yahshua. Te levanta de tu cama y vas a ver a tu hijo y le dice, hijo, bendecido sea y un bendecido día tenga. Le das un beso, le dice a tu esposa o a tu esposo, esposo, bendecido sea, que hoy sembremos y que cosechemos, ¿no? Porque el tiempo ya fue dado para nosotros. Entonces, tenemos que tener la visión, porque la visión que usted y yo tenemos, otro no lo tiene, el impío no lo tiene. La visión suya y la mía es espiritual, la del impío es de oscuridad. La suya tiene luz y tiene señal. ¿Cuál es la señal? Que pertenezco a Yahshua HaMashiach, porque de usted es el testimonio que le está dando al impío. Bendito es el abacador. Eso es la grandeza en Yahshua HaMashiach. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué vemos, mis amados hermanos? ¿No? Que el tiempo está dado. Depende de usted y de mí, ¿no? Entonces, vámonos a Josué 1, 6, 7. Este pasú es conocido mucho por nosotros. Este pasú lo hemos estudiado tanto, ¿no? Y siempre lo utilizamos, ¿no? Dice, pero si me dicen el sueño y su interpretación, yo le daré regalo y recompensa y recompensa. Josué 6, 7, creo que no. David, Josué, para que lo entienda mejor, Josué o Joshua, 6, 7. Amén. ¿Correcto? Entonces, este es el pasú, ¿no? Que dice, esfuérzate y sé valiente. Mira lo que lo dice aquí, mi amados hermanos. Este hombre, y lo declaro para ti, para mí, para toda nuestra familia, esfuérzate. ¿Quién le dice esfuérzate? Yahshua, Yahweh Sebaot, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Si tú y yo no lo esforzamos, entonces no lo llega la valentía, porque esforzarse es dar todo, esforzarse es entregarse total, ¿no? Y ahí comienza la valentía, o sea, vas a pelear la batalla en Yahshua. Dice, porque tú causarás que este pueblo herede la tierra que yo juré a sus padres que la daría. Entonces, en este momento, lo cogemos este paso, esforcémoslo y seamos valientes, porque la tierra prometida es para nosotros, ¿no? Cojámoslo y diga, yo a mi esposa o mi esposo y a mis hijos tendremos esa tierra que le juró Yahweh Sebaot
a nuestro Padre que lo dará. Entonces, la cogemos y decimos, ¿no? Esa tierra prometida también nos toca a nosotros, porque se la dio a nuestros padres. Y nosotros venimos de esa descendencia. Entonces, somos partícipes de eso. Entonces, esa bendición es para ustedes, hermanos, para mí, para mis hijos, para la generación que siga. Pero tenemos que enseñar o enseñarles que tienen que esforzarse y ser muy valientes para recibir esa bendición. Bendito sea el abacador, amado. Y mira el 7 que te dice, solamente sé fuerte y muy valiente. O sea, no desmaye, hermano. ¿Qué lo quiere decir? Solamente sé fuerte y muy valiente. Si tú no eres valiente en lo espiritual, tu fuerza, tu fuerza de la sabiduría espiritual, porque este hombre estaba lleno de fuerza y de la sabiduría. Entonces, hoy yo también te digo, tú y yo estamos llenos de esa fuerza y de esa valentía espiritual, de esa sabiduría. Por eso él lo dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Sé fuerte en la Torá, mi amados hermanos. Sé fuerte en esa palabra. Sé fuerte para que nadie te toque. Y si tú eres fuerte, primero te dice que sea valiente. Ahora te pide Yahweh Sebaot, Yahshua Hamashia, que seas muy valiente. Y esta valentía, estar lleno del Rúa y tener esa fuerza con esa sabiduría espiritual que solo Yahweh la da. Y dice, cuida de seguir toda la Torá, amado, cuida de seguir las instrucciones que fue dada en el Sinaí. Tenemos que cuidarla nosotros. Nosotros mismos tenemos que ser el testimonio para que muchos sean muy valientes. Amados hermanos, esa Torá que Yahweh le dio a Moshe, dice el siervo, y te ordeno que a seguir no te vuelvas de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces tendrás éxito donde quieras que vaya. La Torá, mi amados hermanos. Pero sé muy valiente. ¿Cuáles son esos éxitos, hermano? ¿No? El entendimiento de la Torá, la sabiduría espiritual. No es lo que has dejado atrás, no es lo que has perdido, sino lo que vas a recuperar. Que al llegar a esa tierra, lo que vas a recuperar, ¿no? El propósito y la felicidad que va a estar dentro de ti. Y vas a reconocer que Yahweh Sebaot es el único Elohim verdadero, el único Elohim, el camino y la verdad. Entonces, ahí vamos a entender, mi hermano, y esto pasó, te lo doy a ti, ¿no? Esfuérzate y sé muy valiente en la Torah. No desmaye, mi amados hermanos, ¿no? No desmaye, que muchos vendrán a ti y tú le darás también de esta parte de esta tierra, que es la Torah, conocimiento y verdad. Bendito es el abacador. Eso es muy importante, hermano. Estúdialo bien. Entonces quiero ir a Edra 10.4, Edra 10.4, bendito es el abacador, Edra 10.4, y seguimos estudiando, mi amados hermanos. Usted es luz en las tinieblas, usted es luz, mi amados hermanos. No desmaye, sea muy valiente. Edras 10.4, David. Y sigamos estudiando, mi amados hermanos, y siga estudiando el 8 de Josué, que es muy importante, y descifre qué es lo que quiere decir, mi amados hermanos. Este hombre estaba lleno de esa fuerza y la sabiduría. Por eso él no peleó la batalla. Era Yahweh que lo llenaba de sabiduría. Amén. Era Yahweh que lo llevaba. Por eso con el canto del chofar, todo se venía abajo. Y el grito, la tefilá de su boca que daba para Yahweh. Y así derrotó al enemigo. Amén. Entonces dice Edra 10.4, dice, pónganse en pie y hagan su obligación.
porque estamos con ustedes. Tomen valor y hágalo, ¿no? Pónganse de pie, amados hermanos, o sea, no desmaye, no caigas, ¿no? Si está de pies, la sabiduría de nuestro Yahshua HaMashiach te va a enseñar cuál es la obligación que tú tienes que hacer para el pueblo mesiánico. Y esa obligación es guiarlo correctamente con la Torá, correctamente con la Torá. No caiga en la tentación de muchos que están atados o ligados a Roma y a Grecia. Cierra tu oído y ponte de pie. Y esa obligación te toca a ti, que ya sabes Torah. Porque estamos con ustedes y tomen valor y hágalo. Yahshua les dice eso. Nuestro Yahshua le dice, Yahshua HaMashiach, que Él está contigo y que no desmayará. Que tomes el valor. ¿Cuál es ese valor? Toma mi palabra, toma mi Torah, enseña mi Torah, ¿no? Hazla como una bondad, como un regalo para el pueblo que está perdido, ¿no? Pero hágalo, mis amados hermanos, con amor, ¿no? Mira tu casa cómo está, qué es lo que está pasando, por qué no te llega la bendición, qué es lo que está pasando, mi hermano, no estás haciendo las cosas bien, ¿no? Cambia de actitud, esa actitud vieja, anticuada que todavía aún la lleva regada, deséchala y ponga el Ruach, que Él te va a guiar, mi amado hermano. Bendito sea el abacado. Entendamos, mi amados hermanos, que solo con la Torá o la Biblia usted va a entender ese manual de vida. Si no, no hay otro, mi amado, no hay otro. Bendito sea el abacado. Espero que hayan entendido, amado. Quisiera seguir con muchas cosas, ¿no? Bendito sea el abacador. Ahí vamos a quedar en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias. Gracias, mis hermanos. ¿Alguna